Para tener éxito, debes aceptar todos los desafíos que le esperan. No puedes simplemente aceptar los que prefieres. Mike Gafka. Hoy nos acompaña un apasionado por la comunicación estratégica, productor audiovisual, gestor educativo y de comunidades de emprendimiento, máster en PNL, director ejecutivo de la Asociación de Jóvenes Empresarios del Ecuador, AGE, fundador de la Red de Gestores Educativos. Recibamos a Marcelo Rojas. Bienvenido. Mao, ¿cómo estás? Un gusto. Vamos a empezar con la primera pregunta. ¿Qué te parece? Suéltelo. ¿Cuál es el propósito principal de la Asociación de Jóvenes Empresarios? Bueno, primero justamente agradecer el espacio para poder justamente hablar sobre AGE Ecuador. Ponerte un poquito en contexto de lo que somos. AGE Ecuador es la Asociación de Jóvenes Empresarios del Ecuador. Y cuando hablamos de jóvenes empresarios, estamos hablando de ese salto que ya das desde el emprendimiento, que tal vez estás con una fase de ideación, estás validando tu producto o estás justamente viendo de qué manera mejoras. En este caso, el joven empresario es cuando ya ha hecho toda la tarea, ya tiene registrado su nombre, ya tiene una nómina que pagar, ya está registrado justamente a través de la Superintendencia de Compañías, ya tiene un personal y tiene también un capital para poder empezar. Se podría decir que sería como el siguiente paso de un emprendimiento. Correcto, es lo que todos buscan porque es la formalización. Y en este caso contamos con jóvenes empresarios en diferentes sedes. La asociación justamente está conformada por 4 que son en Manta, específicamente Manabí, Quito, Cuenca y Guayaquil, ¿no? Son 300 socios que cada uno tiene una expertise diferente o se desarrolla de alguna manera distinta en la industria tecnológica, en la industria textil, servicios y también un poco dentro de esta fase industrial, ¿no? Contar con socios de esta índole nos permite justamente evaluar. Y yo te digo, Mao, justamente una data importante. Más del 90% de las empresas que justamente están conformadas a nivel de Ecuador son pymes, son pequeñas y medianas empresas y también son negocios familiares. Y por ende la asociación está conformada por este motor de socios, de jóvenes empresarios que de alguna forma son parte de esta reactivación en particular y este motor específico. Entonces, AGE justamente está para proporcionar servicios y oportunidades hacia el socio, vincularlos con actividades que les permitan a ellos crecer. Son otro tipo de intereses que buscan justamente convertirse en esa nueva Isabelita Novoa, convertirse en ese nuevo Vicente Wong o convertirse justamente en algún empresario trascendental en Ecuador, ¿no? Entonces, esa es la motivación que ellos tienen y lo hacen de la mejor manera. Por ende, cualquier tipo de situación que se dé a nivel gubernamental les puede estar afectando, ¿no? Lo que impone tal vez el servicio de rentas o tal vez alguna disposición local o de gobierno, ellos justamente están pendientes para que se vela de una manera positiva dentro de esto. Porque AGE también cuenta con una representación gremial. Somos la voz del joven empresariado. Por ende, velamos por lo mejor para nuestros socios. Así como comentaste hace un momento que es el siguiente paso, por así Correcto. decirlo. Si yo tengo un emprendimiento y creo que ya estoy listo para dar el siguiente paso, ¿cómo puedo formar parte de AGE? Bueno, aquí viene una pregunta muy importante. ¿Cuál es el propósito de tu emprendimiento? ¿Cuál es el propósito de tu empresa? ¿Hacia dónde quieres llegar? A veces podemos citar de que a través de diferentes estudios a Ecuador lo ponen en una escala alta de emprendimiento. Somos los que mayor manera emprendemos a nivel de la región. Pero eso también tiene que vincularse con una realidad. Son emprendimientos por necesidad, a veces por un tema de coyuntural, por un tema de falta de empleo, falta de trabajo. Entonces tienes que hacer algo justamente para subsistir. No existe esa cultura de emprendimiento en la cual tú puedas apostar por algo. ¿Por qué? Porque aquí se castiga bastante a la gente que quiere invertir. Tú inmediatamente puedes recurrir a alguna inversión o préstamo bancario, pero no existe tal vez actualmente alguna ley que permita justamente no ser castigado si en el momento te demoras, si en el momento no puedes pagar tal vez esa primera letra, ¿no? Por ende, hay otras leyes a nivel de países como Estados Unidos y otras regiones en Europa específicamente, donde se permite el fracaso, donde no está mal visto, sino más bien es parte de ese proceso. Grandes
marcas o nombres que yo puedo citar como Netflix, Uber, Airbnb, etcétera, etcétera, justamente forman parte de esos procesos de que a la primera no es que dejaron de persistir, sino que hubo justamente una ley que les permitía. Y eso en Ecuador se está trabajando para mejorar justamente ese tipo de condiciones. Y en ese caso, de la pregunta que me hacías, es importante hacia dónde quieres ir, porque cuando ya estás embarcado dentro de este proceso, tú no piensas a corto plazo, piensas a mediano y a largo. Y de alguna forma en el camino va a haber situaciones donde tú vas a decir, seguiré, quien me acompañara, parte importante de conformar un equipo, pero de alguna manera con la idea que tú tienes. Y como te comentaba justamente, es parte de ese proceso de acompañamiento. Y yo te diría específicamente, bienvenido, porque a la final necesitamos de ese tipo de personas, necesitamos de ese tipo de socios que de alguna forma le apuesten a una reactivación, pero esa reactivación acompañada de tu propio bienestar, porque si a ti te va bien, a nosotros también. ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrentan los jóvenes empresarios en la actualidad? ¿Y cómo ayuda a la asociación a superarlos? Bueno, actualmente hay una problemática a nivel país que podríamos citar con, que es la que se me viene inmediatamente a la mente con el tema de la delincuencia, ya que tú piensas en este momento, quiero arrancar, quiero tener un negocio físico, pero viene esa limitante. ¿Dónde lo voy a hacer? ¿Dónde lo voy a poner? ¿Qué es la zona segura realmente donde yo involucrar mi negocio? ¿Un centro comercial? ¿Cumplirá las garantías? ¿Qué pasa si lo hago en una avenida principal? ¿Qué pasa si lo hago dentro de mi domicilio? Bueno, actualmente vivimos una problemática que permanentemente nosotros las vemos dentro de este eco de las redes sociales, donde vemos a jóvenes empresarios o en negocios o personas que están vinculadas a diferentes negocios sufrir este tipo de consecuencias. Así tengas un restaurante, así tengas un lugar de servicio, así tengas una institución. Pero eso también ha proliferado hasta cierto punto en los negocios que se encargan de la seguridad, dispositivos enfocados a la propia tecnología. Lo que yo sí diría justamente es que esto es parte de las problemáticas actuales que tanto el gobierno local como gubernamental tienen que abordar de manera seria. Y de ahí lo que yo te diría como segunda parte, aunque vendría a ser la primera, es el factor económico. ¿Cómo tú puedes empezar algo? ¿Cómo incentivarlo? Bueno, hay diferentes instituciones o inversores angels o ángeles, como diría yo, que apuestan a este capital semilla. Pero ese capital semilla depende también de ese negocio que pueda generar esa credibilidad, esa rentabilidad y el retorno para la persona que apuesta en ti. Es por ende que tienes que tener muy claro al momento de promoverlo. Ya tengas tus propios recursos. Y como dato interesante al momento de que cualquiera emprende algún tipo de negocio o busca inicialmente ese capital generado por uno mismo o de algún familiar o de alguien de algún vínculo en particular. De ahí la siguiente parte es que siempre aposten o vayan justamente hacia una entidad bancaria, no se metan con otro tipo de préstamos, esos que a la larga pueden desencadenar algo no positivo, sino más bien bajo las líneas serias, bajo las líneas generales. Pero depende también de tu orden crediticio, depende también de lo que tú puedas, porque es alguien que va a invertir en ti. Esa vendría a ser como la segunda índole o las problemáticas que pueden tener justamente los emprendedores o los empresarios. Pero la importante es definirlo realmente, lo que voy a hacer, lo que voy a abordar, mi tiempo, mi energía, toda mi expertise, me va a llevar a algo, y ahí es dentro de estas preguntas que te tienes que hacer el qué, el cómo, el para qué de tu propio negocio. ¿Cómo se relaciona la asociación con otras organizaciones o instituciones educativas para respaldar a los jóvenes empresarios? Mira, ahí diste en el clavo de una palabra que me encanta, que es la colaboración. No existe avance, no existe trabajo en equipo, no existen resultados si no hay una colaboración. Por ende, trabajar tanto con el sector público, con el privado, con la academia, con diferentes instituciones gubernamentales, organizaciones, es parte y es clave para potenciar este ecosistema. Un ecosistema que de alguna forma va hacia un mismo fin: beneficiar al ciudadano, beneficiar al estudiante, beneficiar a todas las personas que de alguna forma buscan algún tipo de alternativa diferente, proyectándose a nivel de sus negocios, proyectándose a nivel académico, proyectándose como ciudadano. Por ende, la ciudad
tiene que pensar en este gran ecosistema que permita justamente tener este tipo de colaboraciones, de alianzas estratégicas, de vinculaciones que prosperen para el ciudadano, porque al final ellos van a determinar el alcance de una ciudad inteligente, de una smart city. ¿Cuál es la importancia de la innovación y la tecnología en el emprendimiento juvenil, ya que topamos un poco este tema? Mira, a breves rasgos, cuando hablamos de innovación, si tú me dices que antes se andaba en bicicleta y después hubo toda esta revolución a través de Henry Ford con el auto, con las llantas, que es la próxima evolución. A veces esa evolución se da en breves rasgos. Pensamos mucho en estas maquinarias tecnológicas, pero a veces la revolución tiene que ver mucho con la innovación de una simple idea. Así, de alguna forma, te puedo manifestar diferentes estrategias que lo manejaba Steve Jobs, que él justamente trabajaba con un gran grupo de tecnológicos, pero él sabía trasladar esa idea y convertirla en algo innovador. Entonces, lo importante es que tanto la innovación como la tecnología, que tanto tú puedes arraigarlo a través de la conversación normal. Conversaciones que tú puedas tener en algún café y decir sin tanto tecnicismo, más bien implementarlo desde dentro de la parte tropical, desde lo criollo, desde lo regional, y que de alguna forma sea un insumo a favor dentro de nuestro modus operandi. Hace 20 años, que tal vez tú no nacías, no hablábamos de celulares inteligentes, sino más bien nos conectábamos de cierta manera. Y actualmente es una herramienta más que al principio hubo algún tipo de resistencia, hasta cierto punto de temas de conectividad, de costos, de precios, pero actualmente todos se pueden conectar. Ya es casi una necesidad incluso. Yo diría que es parte de las herramientas que permiten dentro del mundo actual, cosmopolita, industrial, utilizarlas. Porque tranquilamente tú puedes vivir muy feliz Sin el en el celular. oriente, en la playa, en la Amazonía, y te vinculas de otro tipo de cosas. Pero en este mundo en el cual nosotros estamos inmiscuidos, justamente es una herramienta que nos permite cortar brechas. Y por ende, la innovación tiene que ver justamente en darle un giro a algo que ya estaba establecido y lo utiliza justamente para mejorar. Y ese mejoramiento, de alguna forma, no sea solo para ti, sino para todos los involucrados. Y que la innovación no sea tan solo tecnológica, sino en todos los aspectos, es lo que tú también me tratas de decir. La tecnología está involucrada, pero la innovación viene ¿de dónde? De las propias personas, Claro. de esa inconformidad. Cuando tú te sientas inconforme con algo, tú buscas mejorarlo. Es parte de la historia de nuestras vidas. Tú puedes ver justamente el origen de muchas cosas, de las industrias, de los aparatos. Entonces, siempre salir de esa zonita de confort tiene que ver mucho con esa parte innovadora como individuo. Tú no vas a ser el mismo de aquí a 10 años o 15 años o ninguno de los que se encuentran acá. Entonces, esa innovación también viene arraigada desde la propia condición humana. ¿Cuáles son tus consejos principales para los jóvenes que están considerando emprender en sus propios negocios? Definir realmente que si lo que tú vas a implementar, proyecto que vayas a realizar o empresa que vas a construir, va a solucionar una problemática. Realmente va a solucionar algo que de alguna forma detectaste, porque es la manera de encontrar tu nicho, para que lo tengan bien clarito. Cuando encuentras tu nicho, sabiendo que vas a resolver una problemática que se encuentra desde el ámbito tecnológico, académico, industrial, sostenible, medio ambiente, etcétera, tú dices, perfecto, me agarro a esta bandera, me subo a este caballo y busco justamente este mercado en particular, para que de alguna forma seas este agente de cambio dentro de lo que tú quieres gestionar. Por eso digo, es importante vincularte a ese propósito y preguntarte el qué, el cómo, el para qué o cuándo lo vas a realizar. ¿Cómo ves el futuro del emprendimiento juvenil y cuáles son las metas de la asociación para contribuir a ese futuro? Yo creo que es importante que la academia siempre esté vinculada porque son el semillero de talentos y agentes externos, gubernamentales, gremios o diferentes empresas privadas son esos los que los van a salvaguardar, son los que van a estar justamente para recibirlos. Pero la academia es un vínculo importante para formar a esas generaciones que de alguna forma van a ser útiles para los otros sectores. Y ya para culminar, yo pregunto, ¿con qué palabra te identificas?
propósito. Muchísimas gracias por habernos acompañado hasta el final de esta entrevista. Tus redes sociales, por favor, para que te sigan. Claro, pueden seguirme en todas, así como Marce Rojas G, en Twitter, bueno, o X, en Facebook, en Instagram, en LinkedIn, y ahí podrán saber un poco más de mí, donde yo me desenvuelvo tanto en mis ámbitos de comunicación estratégica, colaboración y también un poco de producción. Hay cositas interesantes que pueden revisar. Aquí ya conocieron bastante sobre ti, pero en tus redes sociales pueden saber mucho más. Claro. Así mismo como las del instituto y las del canal. Así que no se olviden de seguirnos, denle like, compartan con todos sus amigos, que se vienen muchas más cosas. Hasta Listo. la próxima. Gracias. Gracias. Nada mal. Chao.